Todos conocen al político, pero pocos conocen a la persona, porque detrás del poder también hay humanidad. Soy Sebastián Casas y esto es Detrás del Poder. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Esto es Detrás del Poder, el podcast que muestra a la persona detrás del personaje. El día de hoy nos acompaña un hombre joven que recorrió calle a calle el municipio de Floridablanca para recoger 130,000 firmas que lo avalaran como candidato a la alcaldía de este hermoso municipio de Santander. Pero hoy no nos interesa conocer al político, sino nos interesa conocer al esposo, al hermano, al tío y al amigo. Sergio Flechas, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Sebastián. ¿Flechas de dónde? Muchas gracias, Sebastián. Y qué buena esa introducción, hermano. Casi que me sonroja, mejor dicho. No, Flechas, en realidad toda la familia es de la provincia de Vélez, puntualmente Puente Nacional, Vélez, Barbosa, de allá sale el apellido. O sea, es santanderiano el apellido. Sí, santanderiano el apellido, así es. Ok. Total. Pero hay muy pocos Flechas en Santander. O sea, Yo creo es eso. el primero que conozco. Yo creo eso. Todo el mundo me dice eso. No te preocupes. Y es más, la gente solía creer que era un apodo, que no era mi apellido. Hasta se me acercaban y me decían con pena, qué pena, es que yo no le quiero llamar por el apodo que usted tiene, Flechas. ¿Cómo es que es su nombre? Yo, no, tranquilo, puede decirme Flechas. O sea, como usted me quiera decir, ese es mi apellido. El señor Eduardo, tu papá, sufre el tema del desplazamiento. Ustedes son de allí, de Puente Nacional, ¿verdad? De ahí es toda mi familia, tanto de papá como de mamá. Sí. ¿Cómo fue o cómo te contaron que fue esa historia cuando tu familia se desplazó? ¿Le tocó dejar todo y desplazarse a otro lugar del país? Pues fueron épocas difíciles, es decir, yo siempre crecí y nací conociendo la historia de mis padres, porque a mi papá siempre le gustaba contar las historias del campo. Sí, él es una persona muy orgullosa de ser alguien de origen campesino, ¿sí? Y mi papá nace y vive en Puente Nacional, en la vereda Bajo Guamito. Mi mamá nace en Landazuri, pero vive en Barbosa desde muy pequeña, Barbosa Santander, muy cerca a Puente Nacional de Barbosa, y luego pues se conocen y demás. Y claro, o sea, fue una cuestión muy complicada que mi papá siempre hacía hincapié en que fue el Frente 23 de las FARC el que en su momento llegó a molestar a la finca y demás, y pues eso fue lo que hizo que mis padres, yo no existía, de golpe mi mamá así embarazada de mi hermana, pues tendrían que salir ellos corriendo, digamos, de la tierrita a buscar otro lugar para poder vivir. ¿Hacia qué lugar fueron, Sergio? Para Cartagena. Por eso Cartagena. yo no tengo la oportunidad de nacer en Santander. Yo nazco en Cartagena, vivo gran parte de mi vida en Cartagena, sí, pero pues yo disfrutaba del mute al mediodía. O sea, eres prácticamente un exiliado de la Sí, claro, guerrilla, sí, porque claro, de la violencia que se vivió en los años 80, principios de los 90 quizás, sí. El Frente 23 de las FARC pues se paseaba por la finca, mi abuelo tenía que pagar vacunas a las FARC puntualmente, mi padre tuvo que sentarse en algún momento a desayunar o almorzar con ellos, viendo cómo mi abuela les llevaba, digamos, la comida y ellos portaban los fusiles, varias veces le tocó dejarlos acampar en la finca. Entonces, bueno, todas esas dinámicas que hacen parte de la historia del país y que las vemos lejanas, pues en realidad yo las siento cercana, porque es la historia de mis padres. Y es la historia de cómo, exacto, es la historia de cómo ellos arrancan su vida con base en una dificultad que tuvieron, que hace parte del pasado, que por supuesto se olvida, que se vive, digamos, sin rencor, pero pues es una dificultad que ellos tuvieron que afrontar. Tu mamá estaba embarazada de tu hermana Tatiana en el momento en que se fueron. Es correcto. Y llegar a Cartagena, ¿cómo fue? ¿Por qué Cartagena? Allá había un tío, Carlos Flechas, en la Armada. Entonces, Okay. él también terminó pues, su bachillerato, no recuerdo si fue en Puente, dónde fue, y se fue para la Armada a prestar su servicio militar y luego hizo su carrera profesional en la Armada. Entonces, creo que eso fue lo que inclinó la balanza, como que tratar de estar otra vez todos juntos allá porque allá estaba un tío. Y sentirse seguros también. Sí, de una manera u otra sentirse seguros, respaldados y ahí empezó, pues mi papá se tomó la vida en serio, le puso el pecho a la vida y echó para adelante. ¿Qué recuerdas de tu infancia allí en Cartagena? O sea, naciste en Cartagena, pero me imagino que toda la cultura alrededor de tu casa era santanderiana. Me imagino que Sí. ustedes desayunaban caldo con arepa, Sí. almorzaban mute a mediodía. El chocolate era caliente y en las casas de mis amigos el Milo era frío, entonces yo no entendía ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo fue esa infancia allá en medio? Fue muy bonito, yo tuve una infancia muy bonita, Sebas, y gocé de una infancia multicultural, porque mi hogar de puertas para adentro
Mi papá, taxista. Le tocó ir a ser taxista a Mi Cartagena. papá taxista, así es. Al ser un hombre del campo, mi padre pues no iba a encontrar campo cerca al mar, ¿no? No. Mi padre taxista y gracias al taxi montó una pequeña tienda y mi mamá la administraba. Sí, y trabajaba en la pequeña tienda que con el pasar del tiempo pues prosperó y se convirtió en un pequeño Oxxo. Y eso Sí. es muy cotidiano de que las tiendas en la costa Son sean de del- los paisas es o de los correcto, santanderianos. es Los correcto. costeños no ponen tiendas. Es correcto. Y mi papá era el cachaco de la tienda, ¿sí me Sí, entiendes? que le fiaba al costeño 200 de aceite. Claro que sí. Entonces yo crecí viendo esa dinámica, la verdad me siento orgulloso de eso. De puertas para adentro, pues era una familia santanderiana y una vez salías a la calle, pues ya encontrabas la dinámica del folclore o digamos de la felicidad, de la rumba que más se ve en la costa, ¿no? Y pues al ser un barrio de estrato 3, ¿sí? Lo encontrabas, digamos, ahí, esa dinámica cultural que era muy bonita. ¿Y todavía tienes amigos de esa infancia? Sí, pocos, pero sí. Tengo quizás unos 5 o 10 amigos. O sea, si cuando vas a Cartagena te reúnes o Sí, parchan sí, sí, o algo, nos o sea, saludamos, claro que sí. Pocos, pero sí. Más Sí. amigos en Florida Blanca. Entonces, cuando llegas a Cartagena dices, ¿qué hubo, mano? ¿Cómo está de allá? O te cambia el Siempre- acento. Mira, te voy a ser Siempre muy te- sincero. Porque acento costeño no tienes. Es correcto, te voy a ser muy sincero. Para ellos yo siempre también fui Un cachaco. un cachaco, ¿sabes? O sea, y pues conocían a mis padres y demás. Y pues se daban cuenta de la dinámica de vida, ¿no? Y como luego yo salgo a mis 15, 16 años de Cartagena, entonces Sí. pues con más razón no tengo ese acento, digamos. Pero que también es muy bonito, ¿no? Y aún, en algún momento estando allí en Cartagena, antes de los 16 años, sentías que ese no era realmente tu cultura, sentías que de pronto Santander te llamaba o, oye, quisiera conocer Santander donde son mis papás, o a qué edad conociste Santander realmente. Desde muy pequeño me trajeron para acá. O sea, desde muy pequeño conocí Ibas, Barbosa. venías. Sí, o sea, Barbosa, Landazuri, Puente. Desde muy pequeño. O sea, quizás, no sé, 3 años, pero pues obviamente no tengo los recuerdos y las fotos. Sí. Y siempre mis papás, o no siempre, pero mi papá siempre era a contar historias. A contar historias y todo relacionado con donde él se crió, nació, donde él trabajó, que era ahí, Puente, Barbosa, o sea, ahí, la finca. Entonces, eso siempre generó como un deseo, no solamente de volver de vacaciones, sino de golpe de volver. Cuando mi hermana viene acá a estudiar a la UIS, ahí a mis papás no se les sacaba de la cabeza el volver a Santander. El querer Yo volver. quiero volver a Santander, yo quiero volver a Santander, yo quiero volver a Santander. Cuando mi hermana entra acá a estudiar a la UIS, pues nosotros empezamos a venir con más frecuencia. Y ya luego, cuando yo me gradué del colegio, mis papás lo primero que hacen es salir corriendo para acá, nos vemos para Florida Blanca. Vamos para Santander y nos para vemos en Florida Florida Blanca, Blanca. puntualmente. Bueno, ¿cómo fue? Tú hablabas ahorita y tu papá fue taxista porque me imagino Sí. que lo que decías no encontró campo. ¿Quién te crió? Me imagino que entonces fue entre tu mamá y tu hermana, ¿cierto? Fueron como ellas dos las que estuvieron ahí. ¿Cuánto te llevas con tu hermana? Con mi hermana nos llevamos 6 años. Entonces sí, ayudó a criarte. Sí, de una manera u otra. Mi papá fue un papá completamente presente, gocé de eso, muy camellador, pero la que llevaba las riendas de la casa era mi mamá, también sea, como que mujer mandaba. santanderiana, o sea, hermano, Sí. mi mamá era lo que mi mamá decía. ¿Qué aprendiste de ¿Sí me ellas? entiendes? Sí, no, la fortaleza, mi mamá es una mujer muy fuerte. Sí, mi mamá no es una mujer que se quiebra y es una mujer que hace respetar y que va para adelante, sí, pero a su vez es una mujer muy querida, o sea, a mi mamá, digamos, desde que vivíamos en Cartagena, los vecinos y luego acá también siempre la gente la ha querido por su manera de ser, entonces yo creo que mi mamá la disciplina, mi mamá siempre nos inculcó que tocaba estudiar, que tocaba camellar, sí, que tocaba ser responsable. Y yo salí de la casa a los 16 años sabiendo planchar, barrer, trapear, cocinar sí no mucho, aunque mi No mamá cocina muy cocinas rico, tanto, pero a mí sí, no se me no dio a se te aprender dio. eso, pero mi mamá sí, eso era, venga mijo, le enseño cómo helado un baño, ¿sí me entiendes? Y eso yo creo que son herramientas básicas para la vida. También te quitó como ese machismo que normalmente también Total. existe en medio de nuestra sociedad, ¿no? Total, mi mamá supremamente consentidora. De hecho, yo siempre he creído que mi hermana es la favorita de mi papá y yo soy el favorito de mi mamá. Yo siempre he creído eso, ¿eh? Que mi hermano se vaya a ofender cuando vea esto. Pero sí, ella no, o sea, cero machista, porque mi mamá en la casa era la que manejaba la plata, era la que decía las cosas. Mi mamá mandaba en la casa. Todavía manda, yo creo. En Todavía la casa, manda. a mi papá lo manda, ¿no? ¿Qué aprendiste de tu hermana y de tu papá? Mi hermana es una persona muy disciplinada y es muy inteligente. Mi hermana es una mujer brillante. Mi hermana
estudia en la UIS y se gana una beca para estudiar un doctorado en la Universidad de Texas A&M. Mi hermana es científica, mi hermana es doctora en ingeniería química y trabaja para una compañía Wow. que presta, entiendo, servicios a compañías petroleras, básicamente. Súper pila. Mi hermana es demasiado pila, vive en Estados Unidos. eh, y de ella creo que aprendí eso. O sea, mi hermana era una persona muy seria. Es una persona muy seria, muy respetuosa. Mi hermana puede ser alegre y puede molestar contigo, pero a la vez es muy respetuosa. Mi hermana es una persona muy, muy respetuosa. Y eso lo aprendí de ella. Y mi papá conmigo siempre fue un hombre muy sereno, ¿sabes? O sea, mi papá no era, no es un hombre que de pronto tenga ese ímpetu de liderazgo o de llevar algo, pero mi papá todo el mundo lo reconoce por su nobleza. Mi papá es un tipo bondadoso, un tipo noble. Si mi papá tiene 3 pesos en la billetera, se los gasta es acá con nosotros enseguida comiendo empanada y gaseosa. O sea, mi papá es un gran tipo, la Entonces, por verdad. eso a tu mamá le tocaba manejar el dinero, porque Sí, tu yo papá creo, se gastaba que correcto, no yo era creo. gaseosa con los amigos. Yo creo. Y tu mamá fue la que te llevó por primera vez al estadio. Sí, yo te ¿Cómo fue conté esa eso. experiencia? Nosotros tuvimos una época en la que vinimos otra vez acá. Ah, fue acá en Santander donde fuiste. Sí. Yo juraba que había sido en 6 meses Cartagena. yo estudié en el colegio Gimnasio San Diego, el que queda acá en Ritoque, Sí. abajito, ¿cierto? Sí. Con mi hermana. 6 meses estuvimos acá, un semestre. Eh, y ese tiempo que estuvimos acá, a mi mamá le regalan unas boletas para ir en ese entonces a Alfonso López. Sí. Y fuimos a ver al Bucaramanga. El primer equipo de fútbol profesional que yo veo es al Bucaramanga. Y desde ahí Sí. casado con el Bucaramanga. Me empezó más el amor después ya. Sí, pero me empezó más el amor cuando estaba yo en Bogotá. Porque tengo un muy buen amigo, Diego Niño, él es de acá. Con él volví a coger juicio desde los 20 años de vernos los partidos del Bucaramanga. Y ahí ya empezó todo. O sea, ya la camiseta del Bucaramanga, seguir los partidos, abonarme ya cuando estaba acá y todo. Cuando estabas en el colegio, ¿cuál era tu materia preferida? O sea, ¿en cuál te destacabas? ¿Cuál decías Ciencias sociales. ciencias sociales? Oye, a mí Ciencias también me gustaba sociales. ciencias sociales. O sea, yo era bueno para ciencias sociales español. Sí. Matemáticas, nunca. Ah, filosofía medio me gustaba. Historia me gustaba. Ujú. Y siempre me he ido como por ese campo. Pero cuando lograste ser el séptimo ITPES, el mejor ITPES del país, el séptimo mejor ITPES del Séptimo. país, ¿no? Sí, Ganaste una beca para seguir estudiando. gracias a Dios. ¿Y qué elegiste estudiar? Yo tenía en la cabeza algo ligado, digamos, a ciencias sociales o ciencias económicas, ¿sí? O sea, ahí estaba y tomé la decisión de estudiar administración de empresas. Creo en el sector privado como un motor para cambiar la sociedad, para hacer pequeños cambios, para aportarle a la gente. Y estudié administración de empresas en la Universidad de La Sabana, becado, gracias a Dios. Por supuesto, mi padre me apoyó, o sea, tiquetes, vivienda, comida y demás. O sea, mis papás O sea, siempre pero no te tocó trabajar en Bogotá. también. ¿Sí? ¿Cuál fue Claro, tu primer también, trabajo también, allá? también. Ahí gocé, digamos, del apoyo de mis padres y luego la cosa, pues, económica en la casa como que se complicó un poquillo y ahí me metí a lo que se llamaba Programa Aprendamos a Trabajar. Se llamaba así en la Ok. universidad. Era un programa muy bonito y ahí tuve la oportunidad de tener 2 trabajos. 2 trabajos, digamos, físicos, que era uno, ser el call center de la universidad. Yo era esa Buenas voz tardes, que decía, señorita. ¿En qué le puedo es servir? Universidad de la correcto, yo Sabana. decía, buenas tardes, Universidad de La Sabana, ¿en qué te puedo colaborar? La persona me decía lo que necesitaba y yo redirigía la llamada o le daba la solución de acuerdo al speech o a la información que nos daban a nosotros. Ese era un trabajo, nos pagaban por horas. Y el otro era ser mesero. Era el que le servía los tintos el tinto, la aromática, la arepita, a las personas de posgrados. Ah, Sí. súper bien. Entonces, viernes y sábados trabajaba en eso. Y también me imagino que allí en la universidad hiciste muchos amigos. Sí, bastante, es chéverísimo. ¿Cómo Una fue? experiencia muy bacana. Y vivir en Cartagena, visitar Santander, estudiar en Bogotá. ¿No llegaste a sentirte en algún momento que que eras de todos lados, pero de ninguno? Ya. Esa pregunta es muy buena, ¿sabes? Porque yo creo que la pluriculturalidad o la multiculturalidad, no sé cómo lo podemos decir, es importante. O sea, aceptar que en Colombia somos un país mega diverso, que tenemos diferentes culturas y siempre me ha gustado conocer, respetar otras culturas. Me gusta viajar, con María Paula lo hacemos un montón y creo que nunca llegué a sentirme como que, oye, no, me siento como un bicho raro. O sea, No, creo te que por sentías delante, cómodo. sí, me sentía cómodo. O sea, creo que por delante de todo, pues siempre tenía claro que nací en Cartagena, mi familia es santanderiana y por mis venas corre sangre santanderiana. Y por tus venas corre sangre santanderiana.
¿Cuándo decides volver a Santander después de terminar estudios? ¿Volviste a Santander o cuándo fue que decidiste volver a Florida Blanca? Yo quería volver acá desde que estaba terminando la carrera. ¿Mm? Pero las oportunidades laborales me salieron en Bogotá. Okay. Sí, porque ya mis padres estaban acá. Sí, ya mis padres estaban acá, mis vacaciones se estaban graduó acá. y de paso se graduó y vamos para Exactamente, Santander. o sea, exacto, en su momento del colegio yo me gradué y mis padres ya, los planes eran Santander, Santander, Santander. Entonces, yo quería venir acá, pero las oportunidades laborales, Sebas, estaban en Bogotá, la mayoría. Entonces ahí estuve trabajando en Bogotá, en Cemex Colombia, la concretera mexicana, Okay. en áreas de mercadeo, planeación, y luego trabajé en una compañía de comercio internacional, básicamente. ¿Y la especialización que hiciste de cuestión pública? ¿Fue allí en Bogotá? De gestión pública la hago ya estando acá. Estando aquí en Santander. Sí, ya estando acá en Santander. En la UNAP. La hago en la ESAP. La hago en la sí, ESAP. de la ESAP. Sí, De la esa ESAP. la hice en la ESAP, ya estando acá en Santander. Y sigues también trabajando, pero te salen unas ofertas fuera de Santander nuevamente. Cuando estuviste en Perú. No, sí, entonces ahí yo tuve la oportunidad pues de graduarme, digamos, del pregrado. Sí. Empiezo a camellar en Bogotá, ¿cierto? Trabajo en Cemex, luego me voy a la empresa que te digo, Titatsu es la empresa, se llama. Me voy a esa empresa que es de servicios, digamos, dentro del comercio exterior. Y ahí me ofrecen, pues, digamos, también irme a modo de tarea específica a Perú por un año. Estuve como un año, pues, digamos, como encargado de gerenciar la oficina. ¿En qué parte? En Lima. Lima, en el ¿Visitaste Callao. los guariches? Dime. ¿Los guariches? No, me ganaste, ¿qué es? Son los que en las plazas de mercado de Lima Ajá. son los que preparan comida como restaurantes típicos Okay. de allá. Son guariches. Iba a los mercados, ¿eh? Sí, iba a los mercados. ibas a los Iba a los guariches. mercados, entonces sí, seguro, Comida- allá a comer comida típica, el ceviche típico, ceviche. la cecina, la comida de la selva, o sea, todo. En Perú la comida es muy rica. Pero súper rico. Sí, y ahí estuve un año como gerente encargado de la compañía allá en Perú y ahí ya después decido pues renunciar para irme a España a hacer la maestría en administración. O sea, naces en Cartagena, visitas Santander. Vamos a hacer el recorrido porque este es un habitante del mundo. Naces en Cartagena, visitas Sí. Santander, estudias en Bogotá, Así es. vas a Perú y terminas en España. Claro. Y en España estabas estudiando una especialización. Sí, una maestría en administración. Una maestría. Así es. ¿Y tú cuánto duraste en España? Dime. ¿Cuánto duraste en España? Un poco más de 6 meses de pronto duré en España. La pandemia interrumpió mis planes en España. ¿Qué tal Sí. Europa? No, una experiencia muy chévere. Hace parte de esa experiencia multicultural que estamos hablando. Sí. Sí, o sea, es muy bonito pues poder conocer otras culturas, tener clase con compañeros de otras culturas, ¿cierto? Otros profesores y ver un poco cómo funciona el mundo. Yo creo que eso me ayudó bastante, o sea, me formó de una manera u otra y contribuyó a mi formación profesional. Y entender también el tema del que eres abanderado y de que las empresas, el sector privado aporta y apoya mucho al tema económico de un país. Total. O sea, ahí total. me imagino que ahí confirmaste tu teoría y... Total, de acuerdo. O sea, ¿Fue una beca? No, eso Lo sí de fue... España sí no fue una beca. No, lo de España sí no Fue fue el una sudor beca. de mi fue frente. Con el sudor de mi frente y ahí con un poco de deuda. ¿Sabes que aquí en Colombia para echar para adelante toca con deuda, hermano? sí. Para el apartamento, para el carro, para todo es con deuda. Y te sentías otra vez fuera de tu tierra. Sí, me sentía fuera de mi tierra. Terminaste en España y bueno, te cogió la pandemia. Sí. ¿Cómo fue ese? Me imagino que fue una historia. Pues hay una historia muy, digamos, particular que nace con María Paula. Ah, ahí aparece María Paula. Yo me conozco con María Paula. Creo que es amor a primera vista. Nos gustamos. Y nosotros nos vimos solamente un día, en unas vacaciones que coincidimos. Un solo día. Un solo día de casualidad. O nos sea, vimos. Cupido la flechó Sí. flechas. Eso creo, eso espero. Y nos hablamos por 3 meses y luego nos dejamos de hablar. Y volvimos a hablar cuando yo llego a España. Casualmente ella estaba también en España, en Barcelona. O sea, ella estaba en España, tú no sabías que estaba en España. Yo sabía que estaba en Barcelona, ¿sabes? Ah, usted la yo sabía que estaba en decía, Barcelona. Sí, voy para estaba en España Barcelona. porque... O yo voy para España porque está María Entonces yo Paula. dije, pues de golpe me ve que estoy allá. ¿sí? Tengo más posibilidad. No la estaba persiguiendo, ¿no? Por si acaso. Después ahí la estoy stalkeando. ¿no? Pero... Y entonces me voy para allá, para España, motivado por un muy buen amigo mío, Santiago Barriga, muy buen amigo que hice en Cemex, el man es de Neiva, un tipazo. Me motiva, hermano, vamos para allá, tal, no sé qué, mira. Bueno, él estaba estudiando en la Universidad Autónoma de Madrid, creo. Entonces, bueno, me fui para allá. Y ahí, en España, yo me vuelvo a ver con María Paula en un viaje a Barcelona. Okay. O sea, ya yo le digo, hey, voy para Barcelona. Nos Yo vemos. estoy en Barcelona, qué casualidad. Qué casualidad, ahí nos vimos.
nos hicimos novios. Ahí Sí. se hicieron de Nos una. hicimos O sea, novios, eso no fue... de una vez. O sea, Ah. ella también había quedado flechada. Sí, claro. O sea, nosotros fue como eso que sale en redes sociales de que al amor de la vida lo ves dos veces. Sí. Una que es fugaz y otra que se queda para siempre. Bueno, a nosotros nos pasó eso. Sí, eso que sale por ahí, a nosotros nos pasó eso. La primera vez fue fugaz, nos conocimos, sí, o sea, fue casual, en realidad. Tú no te quedaste ni con número ni con nada. Sí, claro. Sí. Ella me gustó, me gustó, me Entonces pareció le echó el guapa. cuento, No, pues sacó claro. el cartagenero que tenía adentro y le echó el cuento Yo costeño le saqué de los la vida. perritos, o sea, el pincher, el chihuahua, el perrito chiquito, el perrito grande y me lo guardé para después. Sí. Hermano, nos hacemos novios. Y ahí Y, seguimos estudiando estudiaron normal. estudiaron y la pandemia. Cae la pandemia. Cuando cae la pandemia, eso fue quizás en marzo del 2020. Sí, el 20 de marzo del Cierto. 2020. Iniciaba la pandemia ya y ya empezaban a avisar que iban a cerrar fronteras. Ujú. Y nosotros se nos ocurre la maravillosa idea de vamos, ¿sí? Por favor, devolvámonos a Colombia mientras esto pasa y luego venimos, terminamos la maestría y otra vez nos devolvemos. Con una casualidad. María Paula acá, la abuela vive en Limoncito. Sí. Ah, o sea, ella también era de Florida Blanca. Sí, básicamente también tiene acá Tiene familia. arraigo. Sí, el papá de María Paula nació en García Rovira, en San Andrés, Santander. Santander. Sí, él es rovirense. Entonces, devolvámonos, vámonos para allá. Entonces, vayamos mientras esto pasa. Nos tocó llegar acá. Y me contabas. Entonces las llegamos acá y bambalinas viví 6 meses en la casa de la familia de ella, o sea, arrimado. Somos novios hace una semana, vengo a quedarme 6 meses con usted. Fue Permiso, así, o sea, señora. fue una cosa de película porque entramos en el penúltimo vuelo que entró. Cuando ya entramos acá y vemos la noticia y que se agrava la cosa, que el cierre es global, que la Sí. situación es caótica, que el índice de mortandad empieza a subir, hermano, nosotros entendimos, oye, la universidad ya pasó a un segundo plano, o sea, aquí echemos para adelante. Sí. Ya teniendo prácticamente la vida resuelta con una especialización, una maestría, ya la experiencia en el sector público, ¿por qué te decides meter en la política? Ahí viene el bichito de la política. Tengo la oportunidad de ser gerente de campaña de Álvaro Rueda en su momento, a la Cámara. Sí. ¿Sí? Y ahí empieza todo. O sea, ahí empieza todo lo político. La cantidad de amigos, el servicio social, eso es algo que siempre lo hemos hecho. O sea, que siempre lo he hecho, siempre he estado vinculado desde el lugar en el que esté. ¿Sí? Ujú. De hecho, una condición para ganarme la beca en su momento era haber hecho servicio social. Y teníamos un proyecto de entregas Sí. en el colegio en su momento a afectados de inundaciones y del fenómeno de la niña. ¿Sí? Y ahí empieza el bichito de la política. Y ahí arranca la cuestión política para mí. O sea, ahí conozco de frente no solamente el servicio y la cantidad de amigos que tenía, sino la posibilidad de servir desde la política. ¿Ya lo habías considerado antes? En su momento sí, o sea, yo estuve cercano a estudiar ciencias políticas, derecho, ¿cierto? Ok. El sector público pues siempre me ha llamado la atención y nace del servicio, nace del hacer favores, nace de lo más simple, de lo sencillo que es un tinto en la calle. Desde ahí nace mi carrera política, o sea, de lo más sencillo, de lo más banal, pero desde el deseo del servicio. Ok, sí. Y ahí arranca eso. Pues esa es la base de la Sí. política. Yo creo eso, Sebas, sin colocarle nombre. Es decir, yo no le coloqué nombre a decir, es que voy a ser alcalde. En su momento no le puse nombre. Simplemente seguí navegando, atendiendo problemáticas, escuchando a la gente, hacer gestión. Sí. Sin tener Ayudabas a ningún hacer cargo gestión en público. Exacto, pero gracias a Dios teníamos los amigos. Entonces llamábamos, hacíamos gestión, hacíamos una especie de servicio social con un grupo de amigos, con un grupo de líderes. Y ahí empezó el tema a crecer como una bolita de nieve. Fue algo muy, muy orgánico y creo que eso le da un valor muy bonito. ¿Piensas que administrar un municipio es igual que gerenciarlo? Tiene similitudes y muchas diferencias a su vez, ¿Por qué? ¿sabes? O sea, yo creo que en el sector privado la figura del jefe aún está muy vigente, aunque quieran meternos que ya todos son líderes. En el Sí. sector privado la jefatura, los indicadores y la continuidad de negocio está por encima de muchas cosas, en algunas ocasiones. En el sector público y en el ser alcalde, por ejemplo, o en estar a cargo de la municipalidad o a cargo del departamento de la nación, prima es el servicio al ciudadano, Ajá. que es comparable con el servicio al cliente, ¿no? Pero es completamente distinto. Porque O sea, el servicio al ciudadano es la base y es... ¿Cierto que ¿por sí? qué? Sí, Y el claro. servicio al ciudadano, estamos hablando de vidas. Claro. No es simplemente de que atendiste bien a un cliente o de que Ujú. cumpliste los indicadores o de que la compañía tuvo más ingresos. O sea, estás hablando de que, hermano, de ti dependen vidas.
y de que la gestión que tú hagas va a depender que la gente viva bien o viva mal. Va a mejorarle la Sí, vida a es otra persona que puede que tú en la vida nunca te la cruces, pero le mejoró Es correcto. algo que Y así hiciste. sea un granito de arena que puedas aportar desde el público o no desde el público, es valioso. Entonces yo creo que tiene similitudes, pero también diferencias fuertes. Cuando hablabas de, bueno, empezaste el tema de servicio, entonces empezó a crecer el tema de la alcaldía, Sí. fue muy orgánico. Florida Blanca es un municipio tradicional, ¿sí o no? O sea, yo considero que políticamente es uno de los municipios más tradicionales en el área metropolitana. Y enfrentarte a esos clanes que de pronto en algún momento estaban ahí también disputando la alcaldía, ¿no sentiste de pronto temor en ese momento o miedo? Sí, sí, sinceramente sí. Dudas. En algún momento dudas, ¿sabes? O sea, yo soy una persona que toma una decisión y tira para adelante, o al menos eso intento, ¿sí? Y yo quería meterme en política, o sea, quería tener la oportunidad de servir desde un espacio de elección popular, en el que me avalara la gente. No se trata de tener un cargo, ¿sí? Por las capacidades profesionales, sino de que la gente te avale para que los representes. Y ahí nace la posibilidad de la alcaldía. Y en su momento pues tuve miedo por eso que dices, porque había un cierto tradicionalismo, digamos, y yo salgo a hacer campaña con 26 años, ¿sí? Me casé acá con María Paula en Cañaveral, mis Pero ahorita vamos a padres... hacer chisme, ahorita seguimos Sí, el chisme, exacto. pero Mis sigamos. padres viviendo acá todo el tema. Y yo salgo a hacer campaña y me enfrento, digamos, a dinámicas tradicionales que de una manera u otra eran barreras, ¿no? Pero yo creo que ahí fuimos navegando, hicimos un trabajo honesto, un trabajo bueno, para acercar No, pues sectores tanto imagínate, tradicionales como como de opinión, jóvenes, de jóvenes, opinión. claro. O sea, fue un trabajo en el que traté de respetar a los políticos de una forma u otra, ¿sí? Y acercar lo más que pude pues a diferentes sectores. ¿Cuántos votos sacaste? 30 Fueron casi 32.000 votos. 32.000 votos. Sí, tal vez 31.777 votos, creo que fue lo que sacamos. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo me contabas ahorita, acabas de decirlo, te casaste con María Paula, ya tenías una familia, los 2 perritos que tienen. ¿Cómo fue enfrentarlos a ellos también a la opinión pública? Porque Claro. es que la política a veces no respeta nada. O sea, Claro. uno a veces dice, no, pues yo me voy a lanzar a la política, pero a veces uno se detiene y piensa y dice, pero van a arrastrar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Es complejo eso, ¿no? Es complejo. Porque en política uno tiene que tener el cuero duro. Y uno se aguanta cosas. Que le hagan ciberbullying, que le hagan matoneo en redes sociales, como lo queramos llamar. Que le hagan violencia digital. Uno se aguanta cosas porque uno trata de tener el cuero duro, como decimos en política. Pero en algunos momentos, pues algunos actores pasan ese límite. Sí. Y se meten es con la mamá de uno, con la esposa de uno. Y es ¿Cómo fue incómodo, vivir eso? es Con María incómodo. Paula, ¿cómo lo sentía? ¿Cómo hacían catarsis en medio? María Paula es una mujer muy madura, pero es muy sensible. María Paula es sensible, ella es lloroncísima. Entonces Así ella, es Steffi. ella sube, así es tu Steffi, esposa, yo señora, lloro, y o Steffi, sea, mi amor, ¿por qué estás llorando? Ay, no, porque la película, No, pobrecito porque el vi algo en señor, internet, o o sea, porque vi este video. Yo, ya te mi podrás amor. imaginar, entonces, claro, María Paula todos los días me veía en la calle, en los barrios, con la gente, participando en el mute, tal, amor, tengo esta actividad, estamos recogiendo fondos para esto, para tal, a veces me acompañaba sin yo querer ser candidato absolutamente a nada, porque orgánicamente no era un proyecto unipersonal, ¿sí? O sea, no nacía de es que tengo la necesidad imperiosa, no, o sea, venga, ¿por qué no aplicamos un poco de la gerencia de lo privado en lo público? Sí, claro, tú era tenías- un poquito lo que quería. Tenías Cuando la yo vida le digo a María resuelta, y Paula, cuando llegaste fue que al menos profesionalmente Claro. ya me había formado, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando yo le digo a María Paula, amor, yo quiero ser candidato. ¿A qué? Me pregunta. Y yo le digo, quiero ser candidato a la alcaldía de Florida. Entonces, María Paula me dice, no, ¿cómo así, amor? Y le explico. Ella lo primero que hace es apoyarme. O sea, Sí, claro. María Paula apoyaba, pero claro, cuando tú dices cómo hacían esa catarsis, cuando ya viene la dinámica compleja de la campaña, al principio María Paula era, oye, amor, o sea, es que antes era los fines de semana, ahora es todos los días, nunca estás en la casa. Sí, entonces, pues no, amor, o sea, necesito de tu colaboración en todo el sentido de la palabra, ayúdame, echemos mano. Y ella quería poder hacer campaña, pero en ese momento el trabajo que tenía, pues no le permitía, pero ella quería salir a hacer ella quería campaña de salir. frente también conmigo, acompañarme, pero el trabajo que tenía, pues no le permitía. Sí, entonces no se logró de esa manera, pero Vamos ahora sí al chisme. ¿Cuándo te casaste con María Paula? ¿Cuánto duraron
de Nosotros duramos poquitos de novios. novios. Nosotros duramos ¿Dónde poquitos le de pidió la novios. mano? ¿Cuándo se casaron? Nosotros ¿Dónde se duramos casaron? súper poquito de novios, duramos 7 meses de novios Poquis. y luego nos casamos. Un 6 de marzo nos casamos tanto en la notaría. Yo hago el chiste, ¿no? Uno comete el error 2 veces. Va a la notaría, se casa por lo civil y luego Y va vuelve a la iglesia. y a la iglesia. No, es un chiste, ¿no? Es un chiste, amor, por si acaso. No, no me van a pegar ahorita que llegue a la casa. Yo me casé ahí en la iglesia Santa María Reina de Cañaveral. ¿Y Duramos poquitos de novios. los dos perritos venían ya o No, aparecieron apenas nos casamos. Aparecieron ahí. aparecieron los hijos literalmente, sí, o perrunos sea, y listo? sí, Macarena, que fue la primera, la chandosita que recogimos en la calle. Ella fue la primera bendición como a los días de habernos casado, literal. Y ya después conseguimos a Río. Sigamos hablando de política. ¿A usted le gusta hablar de política? A mí me gusta hablar de Ya me di política, pero cuenta. desde la política humana. O sea, Es que eso es lo bonito de este espacio. sí, o sea, ¿Para qué es diferente? yo aquí siempre trato, cuando invito a las personas, nuestro equipo y nuestros hosts, es como hablar de la persona, porque todo el mundo sale a defenderse, Flechas. Sale a defender sus ideales, sus posturas, sus discursos y su partido, pero nadie habla realmente de la persona que existe Claro. detrás de ese que sale a... De este y a pingo, veces, ¿quién es? Sí, Ah, y no tanto quién es, porque todo el mundo lo identifica, no, el concejal y fue alcalde verdad. y se lanzó y, ay, no es de, es de Cartagena. Tienes razón. Pero, ¿qué le duele? ¿Qué Ah. le pasó? ¿Por qué vivió esa historia? Porque en medio de una campaña de la alcaldía de Florida Blanca, los hate que más le daban era que no era de Florida Sí, Blanca. sí. Entonces uno dice, pues vamos a entender realmente Ahí este te man, quiero, si ahí es de te Florida quiero Blanca contar o una no. particularidad de eso que acabas de decir, ¿no? Con el tema de ser de Florida Blanca. Aquí hay una bandera que es la de Colombia, ¿no? Y hay un departamento que es el de Santander. Hermano, al final de la contienda electoral quedábamos 7, con una particularidad. Ninguno nació en Florida Blanca. Y Eso no me quizás lo solamente sabía. 2 sacaron la cédula en Florida Blanca. Habían 2 de Medellín, 2 de Bucaramanga, 2 de provincia, y al que le tocó nacer más lejos, a mí. A mí me tocó ir a Cartagena Pero a nacer. por cuestiones de la vida, ¿no? O sea, Cuando decides caminar el municipio para empezar a fortalecer esa bolita de nieve que iban haciendo, ya sabemos que empezaste a caminarlo porque deseabas servir. Y ese prácticamente es lo que entiendo que es la base por la cual estás en la política, el servicio. ¿Cuál fue la historia más difícil que te tocó escuchar o la más difícil a la que te tocó ayudar? Que tú dijiste, ven, si no ayudo en esta persona. Pero la que más te haya dicho, que tú digas, "Juepucha". demasiadas. Yo me acuerdo mucho de Nasomi Flor, una señora que el hijo consume. Sí, de hecho aún tengo contacto con ella. Sí. Y es un problema demasiado de raíz, porque dependes de pronto tanto de la ciencia y la medicina como de la voluntad de la persona para salir Sí, de ahí. claro. Entonces, más allá de las condiciones, digamos, precarias o de las situaciones difíciles que puede tener una persona, digamos, en un barrio complejo, está también lo humano. Y cuando ya se conjuga eso, o sea, cuando tras de que tienes dificultades para conseguir el dinero para la comida, pero también tienes dificultades, digamos, con tu familia porque tienes un hijo drogadicto, Sí. o sea, ahí se rompe todo. Pero no demasiadas, con los niños también, o sea, Y- los niños se acercaban y contaban historias, o a mí cualquier cosa me generaba recordación, o sea, por ejemplo, como un niño te explica que el parque hay que arreglarlo, y eso eso pasaba mucho en los barrios. O sea, que llegábamos a hacer las caminatas, lo que sea, y salió un niño. Flechas, dime papi, ven, hablemos. El parque hay que arreglarlo. Y tú empiezas a hablar con un niño, con el permiso del padre, por supuesto, y lo indagas y dice, no, porque está feo, mira que tiene huecos, mira que tal cosa. ¿Sí? Y Y lo cuando tú que- escuchas a un niño decir, es que también en ese parque se colocan unos señores a fumar. Y tú sabes que no están fumando cigarrillo. Sí. ¿Sí me entiendes? Y que de pronto no solamente están fumando, sino que están vendiendo. Y eso es feo porque ahí mi mamá me entra cuando llegan esos señores y yo no puedo jugar. Entonces, o sea, son todas esas historias que tú dices, cuando tú estás en la calle, tú te vas alimentando y te vas llenando de razones. Entonces, esa pregunta de por qué quieres ser el cargo que estés aspirando, diputado, gobernador, alcalde, para mí esa es la pregunta más compleja de contestar porque las razones tienen que ser miles, hermano. O sea, una razón es ese niño que te dice Claro. eso, una razón es la señora que está pasando hambre, una razón es... O sea, tienes demasiadas razones, pero muchísimas.
tienes más de 1.800.000 razones que son los habitantes de Santander, por ejemplo. o de Claro. 700.000 habitantes que tiene Florida Blanca. ¿Cuántos tiene? Florida, el área ya tiene más de un millón. Más de un Florida millón, tiene 350.000 alrededor. 350.000. Podemos ya estar llegando a los 400.000, pero 350.000 habitantes es un número decente. Y estando escuchando todas esas historias, toda esa carga emocional también, ¿no? Porque eso es carga. Sí, Me imagino que cuando terminabas tu día a las 12 de la noche y para levantarte al otro día a las 6 de la mañana, igual a las 4 de la mañana a seguir la campaña, ¿cómo cuidabas tu salud mental? ¿Quién era tu lugar seguro para ti y para María Paula? Porque María Paula también, a pesar de que de pronto no estaba en la campaña, sentía ese peso que ya no eras el mismo, estabas ocupado, estabas pensando. El equipo de campaña cercano era muy importante. Y tener a María Paula también al alcance de una llamada o de un mensaje también era muy importante. O el mensaje de aliento de mis padres, ¿sí? Pero no te lo voy a negar, o sea, varias veces acabamos de hacer alguna actividad y pasaba alguna cuestión como la que te estaba contando y yo me subí al carro y se me salió una lagrimita y le decía a mis amigos que me acompañaban que también eran actores fundamentales para mi salud mental, o sea, para mamar gallo, para poner música, sí, para ofrecerme una botella de agua, o sea, Giancarlo, Cáceres, Rope, Pacho, Rochi, que eran todo el equipo de campaña y sobre todo los que estaban más cerca a mí. En campaña se vuelve una familia. Era muy bonito porque ellos me ayudaron mucho, o sea, ellos fueron personas que me regañaban cuando me tenían que regañar, me corregían cuando me tenían que corregir y a la vez me daban mucho apoyo, o sea, yo me subía a la camioneta y les decía, juepucha, por esa gente que acabamos de ver o por eso acaba de pasar, es que toca ser alcalde, mano. Por eso es que tenemos que ganar, por eso es que toca servir, por eso es que nos toca camellar, por ello es que estamos haciendo esto. O sea, para intentar, no quiero venderlo como un súper altruismo, pero es que la verdad, ese tiene que ser el motor, ese tiene que ser la gasolina de avión. Claro. Sí, y claro, al llegar a la casa, pues ahí estaba María Paula. Dice que llegaba muy tarde, la verdad. En campaña llegaba muy, muy tarde. O sea, si llegaba temprano era, ¿qué te digo? 10:30 de la noche, cuando más temprano llegué. La verdad. Uy, pucha. Tarde, y al día siguiente, pues madruga, hermano. Madruga a las 4 de la mañana. Sí, exacto. A veces sonaba el despertador 3:30 o a veces sí 4:30. Sí, para estar por tarde a las 5 subido otra vez en el carro. ¿Qué te quitó de la política y qué te dio? Y esa pregunta está compleja. Yo siento que me ha dado más de lo que me ha quitado. Me ha dado muchísimo, me ha dado muchos amigos, me ha dado la paz, la tranquilidad y me ha dado una identidad. De pronto tú ahorita me decías, oye, ¿y qué tanto que has andado en algunos lugares no has sentido que perdiste identidad? Y yo te decía de pronto que no, pero sabes que la política me dio una identidad aquí con Florida Blanca y eso ya nadie me lo quita. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, o sea, eso me lo dio la gente, me dieron los amigos, me dieron los líderes. Esa identidad aquí, ese compromiso. Y eso es lo más bonito que yo creo que queda de la política. He aprendido un montón de cómo funciona el Estado, de la gestión pública. Me quitó mucho tiempo en familia, claro. Quita un poco de privacidad también. Es difícil ese tema de la privacidad. Sí, esa parte es compleja, quita un poco de privacidad. Pero hermano, la política deja muchos amigos, líderes, gente por la cual se puede trabajar, se puede aportar un granito de arena, así que sea que parezca insignificante. Pero son aportes chiquitos que se pueden hacer desde la política y la política tiene que verse como eso, como la gestión pública para el servicio. Al servicio. Cuando perdiste ese 30 de octubre, ¿no? La tusa política, 29 ¿no? de octubre, el 29 de octubre, sí. Sí, sí. Yo me imagino la tusa. O sea, ninguna tusa va a ser igual. Sí, fue una tusa compleja. ¿Cómo viviste esa tusa? ¿Quién te rodeó en ese momento? Porque en esos momentos en los que pierde uno, normalmente desaparece mucha gente, ¿no? Porque también la política sí es de servicio, flechas, pero también a veces la gente está al lado de uno por interés y quedan muy pocos amigos después de una pérdida, ¿no? También después en el camino conoces nueva gente, sí. Pero ¿cómo fue esa tusa? ¿Cómo fue vivirla? ¿Sí se fueron, no se fueron? Sí hubo tusa. Sí. Sí hubo tusa, sí, sí. Es más, yo le confieso algo, me echo una lloradita, lo reconozco. Hermano, o sea, llorar, claro, sí, pues, habías entregado todo. He llorado por fútbol, no voy a llorar por un proyecto, digamos. De servicio. Y que tú entras a la cancha y quieres ganar, es normal, es natural. Pero fue un aprendizaje muy bonito. Claro que hubo tusa, ahí estuvo María Paula, su abrazo, su voz de aliento.
María Paula jamás juzgó, siempre dijo, no, mira, amor, vamos para adelante y ya, y mis padres igual, vamos para adelante. Y el equipo de campaña y mis amigos cercanos tampoco juzgaron nada, o sea, fue, hey, para adelante. Bacano. Y en ese instante me acuerdo que una persona, yo me sequé las lágrimas, literal, y en ese instante una persona me pregunta, oye, ¿tú quieres seguir en política? Y mi respuesta literalmente fue, tan huevón. Si le preguntas en este instante a una persona que acaba de perder, te va a decir, uy, de golpe lo estoy pensando. Pero por supuesto que quiero seguir en política. Y ahí me complementa la pregunta, ¿tú quieres aceptar la curul como concejal? Y yo le dije, sí. Y decides quedarte. Es lo mínimo que le debo a la ciudadanía. O sea, que por lo menos tengan a dónde ir a buscarme. Mi número es el mismo, que me van en las calles, por lo menos. Y que sepan que aquí estoy, y que aquí me quedo, y que aquí pertenezco. Porque se montó una película de que si yo perdía me iba para dónde. Ahora, debo de ser sincero, agradecido con 2 amigos que me llamaron y me ofrecieron oportunidades laborales. Sí, Ok. pero las 2 eran en Bogotá. Y no quería irme. O sea, la verdadera razón por la que te quedaste en el Consejo de Florida Blanca no fue política, fue humana. Sí, yo creo que fue más De corazón. Yo Quiero me siento... seguir estando acá porque de aquí puedo de pronto seguir ayudando. Y ese puedo puede ser un seguir defecto estando. mío. Yo soy una persona de pronto que se deja a veces mover mucho por el manguito y no tanto por la cabeza. Y a veces los emocionales pues nos equivocamos, tomamos malas decisiones o lo que sea. Pero para mí una excelente decisión fue dar la cara a la gente. ¿Te endeudaste en esa campaña? Sí, claro, naturalmente. Naturalmente, no, naturalmente. No, naturalmente. Claro, uno descuida muchas cosas. Y una de las Claro. cosas pues son las finanzas de la casa, ¿no? Es natural, sí. Gracias a Dios, pues María Paula siempre ha sido camelladora, siempre ha trabajado y me ha apoyado en todo sentido. ¿Sí me entiendes? Pero uno descuida muchas cosas. Cosas internas como familia, cosas Claro. financieras, de toda índole. ¿Sí? Cuando decides quedarte como consejo en el Consejo de Florida Blanca, lo acabas de decir, decides quedarte porque decides construir aquí en Florida Blanca. Dale Y la cara a la eso gente. me da la siguiente pregunta. ¿Por qué decides ya oficializarte y decirte, listo, me voy a quedar aquí en Florida Blanca y este es mi lugar? Y sientes, como lo dijiste antes, que era tu identidad. Y durante estos 3 años has estado construyendo amigos, construyendo conocidos, haciendo labor social, me imagino que haces labor de control político. todo el tema. ¿Por qué decides construir acá y no en Bogotá? O irte para otro lado. Yo creo que la respuesta está ahí, en mis padres, en lo que te decía. Tus papás te dijeron quédate. No tanto eso. O sea, es que desde pequeño mi identidad es santanderiana. O sea, sentiste que ¿sí eres me acá. entiendes? Entonces, mis vacaciones siempre fueron acá. Entonces, en esa parte uno sí se sentía como un foráneo en otro lado, que no fuese Santander, ¿no? Mis vacaciones eran acá, mis padres ya llevaban años viviendo acá. Vine de la pandemia corriendo y a donde llegué, acá, a Florida Blanca. Sí, me casé acá, viví acá con María Paula. Vives Sí, acá. vivo acá con María Paula. Entonces, hermano, la opción era una sola, era de la cara a la gente y acá estamos y tratar de hacer lo mejor desde el espacio que la democracia y Dios me permitieron, que fue el de ser concejal. Sí, es un espacio que pues también la democracia permite al que queda de segundo y ahí hemos estado aprendiendo y aportando lo que hemos podido. Ya has Sí. aprendido mucho lo que me contabas. Sí. Bueno, ahora ya salgamos un poquito de allá del tema de la política. Chévere ese tema que decidiste quedarte. Lo valoro mucho. Yo en algún momento, yo siempre viví en Florida Blanca. Nací en Florida Blanca, crecí en Florida Blanca. Ayudé en tu campaña en unos temitas ahí y yo siempre decía que eso que hablaban de Sergio, que no era de acá, todas esas vainas, uno se pone a analizar y piensa que en realidad somos un país, lo que decías. Y los 7 no eran de Florida. Da esa particularidad. Y yo ¿no? siempre decía, pues... Y quien pisa tierra santanderiana es santanderiano, santanderiano, ¿no? Entonces yo decía... Dice cuando me bajo Sí, del avión. avión. Y yo decía, bien, el man no es de acá, no importa, pero a mí no me importa si no es de acá o no es de acá. A mí me importa es lo ¿Qué que va a él hacer? quiere ¿Qué hacer, propone? lo que propone, lo Tiene que las capacidades, realmente... no las tiene. Exacto. Júzguenme por eso. Pero lastimosamente la gente de pronto se dejó llevar
por otra clase de... Quizás regionalismo, Sebas. Pero es normal en No. Colombia, ¿no? De pronto... Pero es que... Pero es como un falso regionalismo, ¿no? Sí, o sea, ¿Por qué? el regionalismo no existe, o al menos aquí en Santander. De pronto uno puede decir en Medellín si De pronto existe, en Antioquia. en Antioquia, pero aquí en Santander no. Yo siento que lo que te pasó fue que te hicieron una campaña muy fuerte y muy fea alrededor de ese tema Sí, sí. y te opacó completamente y lastimosamente pues no se logró el resultado. Pero lo que decidiste fue lo correcto y es construir aquí en Sí, Florida no, Blanca así es. y hacer tu casa aquí en Florida Blanca. Eso creo. Y aceptar la derrota hace parte también de la tusa electoral, ¿sabes? Y de reconocer, digamos, que el contrincante te ganó y que te ganó en franca lid y ya está. ¿Sí me entiendes? O sea, que logró el contrincante recibir más apoyos que los que tú recibiste y ya está. Y reconocerlo. Sí, Y claro. eso hicimos. Eso es democracia. Eso hicimos. Eso es la democracia y respetamos la democracia y ya está. Listo, ahora sí salgamos de este temita. Vamos a conocer al Sergio más relajado. Te voy a hacer unas preguntas rápidas. Chévere. Vas a poder responderme rápido o si quieres profundizar. Está bien. Y le vamos haciendo. ¿Hincha de qué equipo? Bucaramanga. ¿Mejor de hincha o de jugador? No, mejor de hincha. Yo soy bueno para ver el fútbol, para jugarlo sí, más o menos. Pero me defiendo. Pero cuando juegas, ¿en qué posición juegas? 6 o lateral. Puedo Seis o jugar, lateral. 6 o lateral, sí, sí. Y le han sacado... bueno, ¿bailas? Sí, con Paulita de Bueno, vez en que cuando. bailas No y somos todo los ese más tema. bailarines, pero sí, reggaetoncito, vallenato, merengue. gusta la música? Se hace lo que se puede, cumbias también, de vez en cuando. ¿Quieren hijos? Sí, queremos hijos. María Paula dice que más tarde. 3 cualidades que te potencializó la política. Sensibilidad humana, decisión y oratoria. 3 defectos que te dejó ver la política de ti. Soy un poco rebelde. Me falta muchas veces más organización. Soy un poco desordenado. Sí. Y adicionalmente creo que de una manera u otra lo emocional me lleva a errar en algunos conceptos que genero yo solo. Sí, o sea, como la política me ha vuelto un poco prevenido. ¿Sí? Ok. Como desconfiado. Y eso creo que puede ser un defecto. Sí, no, porque la política a veces le toca a uno ser desconfiado, porque Sí, también también tú es no cierto, sabes ¿no? quién se acerca a ti, ¿no? También es cierto. ¿Qué viene para Sergio Flechas? Hermano, lo que Dios disponga, lo que Dios disponga. Por ahora desde el Consejo hemos tratado de colocar nuestro granito de arena como autor de un proyecto de bienestar animal, que ya lo tenemos. También estoy construyendo un proyecto para mitigar la violencia política contra la mujer en Florida Blanca. Colocamos nuestro granito de arena en el acuerdo municipal de reglamento interno para hacer un consejo un poco más abierto a la ciudadanía. Estamos colocando nuestro granito de arena por la política pública de inclusión, de educación inclusiva. Y he disfrutado este periodo en el consejo, de verdad siento el compromiso, dejo todo en manos de Dios, ¿sí? Quiero seguir en política y como le contesto a veces a los líderes comunales que visito. Es más, si se descuida, me meto en la plancha y me lanzo a la Junta de Acción Comunal. Yo en algún momento volveré a colocar mi nombre para un cargo de elección popular. En este momento estoy enfocado en culminar de manera correcta, digamos, el ejercicio del consejo y en seguir sumando amigos. Y en seguir trabajando para Florida Blanca. Y es que la política es de amigos, Sergio. Definitivamente. O sea, esto es de amigos y de servicio. Y sobre todo, mi compromiso seguirá acá con Florida Blanca. Vamos a ver qué pasa Florida en las Blanca. siguientes semanas, en los siguientes meses. Tengo un cariño por Florida Blanca, tengo un amor por Florida Blanca. Lo he tratado de demostrar, vamos a seguir demostrándolo hasta donde mi Dios me tenga, digamos, en este espacio. Ahí estaré y ahí seguiremos. Sergio, ya para finalizar, quiero hacerte un pequeño ejercicio, ¿vale? Entonces, te voy a invitar a que cierres los ojos y yo te voy a... No me vaya a asustar, ¿no? No lo vamos a asustar, todo va a estar bien. Y lo que te voy a leer, vas a imaginarlo y cuando termine vas a responder, ¿vale? Está bien. Sergio, te invito a imaginar el siguiente escenario. Estás en la tierra de tus padres, en Puente Nacional. Llegaste a vivir allí para una etapa ya adulta, ya mayor. Sales a la calle con tu esposa, con tus perros, posiblemente tus hijos, y en medio de la plaza central se te acerca un yo tuyo adolescente.
se reconocen y él te pregunta, ¿qué viene para nosotros? ¿Cómo seguir adelante? ¿Qué le dirías a ese peladito joven allí en Puerta Nacional? Que le eche ganas y le meta julepe. Y que abra más la cabeza porque Dios a veces lo tiene a uno para más cosas de las que uno cree. Uno a veces no se da cuenta y en realidad la vida lo tiene para más cosas. ¿Julepe qué es? Que le meta ganas, le meta perren. Julepe es que como, le meta como julepe, turbo. Claro, que le meta ganas. Entonces, esto bacano, en serio, porque Sí. una conversación contigo es como términos de Cartagena y mano de Santander. No, Julepe es local, es de acá. ¿Julepe es de acá? Sí, Julepe es de acá. Julepe es del centro del país. Vea, claro. pues, mire, Sí, eso toca acabo meterle de julepe, enterar. hermano. Yo pensé que era de Cartagena, mire. No, O sea, sí, yo soy un ignorante entonces en esa palabra completamente. Aprendí algo nuevo en este podcast hoy. pero sí, también aquí, mejor dicho, aquí le metemos de todo, lo que toque, hermano. Acá hacemos lo que ¿Le toque. dirías eso a ese chico a ese Sí, peladito? total. Eso le diría que abra la cabeza, que Dios lo tiene para grandes cosas. O sea, que la vida a veces es lo que sucede mientras uno va haciendo planes. Uno a veces tiene unos planes y la vida le coloca algo mejor. Coloca algo mejor. Y eso es difícil de digerir, ¿no? A veces dice, uy, pero ¿por qué? Y no, resulta que te tenía algo mejor para ti guardado. Sí, es como cuando no salen algunas cosas, pero algo mejor viene. Sí, exacto, algo mejor está por venir, echarle ganas. Toca echarle ganas, hermano. O sea, tropezarse, limpiarse el polvo y ya. Y hágale. Y cuando uno hace algo que no está bien, pedir disculpas. Y cuando uno hace algo que está bien, sentirse orgulloso de eso. Qué importante es Sí. un político que pida disculpas, ¿no? Sí, ¿no? Y lo hemos hecho. Y una persona también que pida disculpas. Nos hemos equivocado. En algunas ocasiones nos hemos equivocado con personas o con normal o con funcionarios en el camino y hemos aprendido a ser propositivos, a ser críticos pero respetuosos, sí, a cambiar un poquito ese mindset con el que uno llega a esto de que la política es o estás conmigo o eres mi enemigo. Sí. Y esto no es así, o sea, Ujú. puedo no coincidir contigo y ser crítico tuyo, pero ser propositivo, ser respetuoso. Ujú. Y con base en eso ejercer mis funciones. Bacano. Sí. Para finalizar, Sergio, en esta cámara, si quieres enviarle un mensaje a los florideños, un saludo, lo que te nazca del corazón. No, y detrás de la cámara se ve ahí a Sobilagos, Villa Natalia. Ahí estamos desde el estudio. Saludos desde el estudio. No, enviarle un saludo a todos en Florida Blanca, a todos en Santander, a todos mis amigos, a todos los actores políticos, a todas las personas en redes sociales. Los invito a que sigan este podcast, a que sigan esta bonita iniciativa. Es una forma diferente de comunicarnos, ¿sí? Saludar a todo el equipo que nos acompañó el día de hoy, saludarlo a todos ustedes que nos están viendo, que por favor nos sigan, tanto a mí como al podcast y que para adelante, que ahí nos vamos a seguir viendo en las calles y en todo lado. Vale, Sergio, muchas gracias de verdad por estar con nosotros hoy en A ti, Detrás del hermano. Poder. Ha sido un gusto. No, y verdad. a ustedes también muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. Esto fue Detrás del Poder con Sergio Flechas y nos vemos en una próxima ocasión.